Dekanoa, agintariak, hasideok, lagunok, arratsaldeon danori. Muchísimas gracias a todos vosotros por acompañarnos hoy en esta nueva conferencia en Deustoforum. Es una gran satisfacción poder dar la bienvenida una vez más a esta universidad, al cardenal. Bienvenido, esta es su casa desde hace ya 20 años. Muchas gracias por acoger nuestra invitación y la de Ayuda Más para compartir con todos nosotros las reflexiones de la preparación del Sínodo Panamazónico 2019. También agradecer a Ayuda Más. Hoy nos acompaña la presidenta María González y nos acompañan bastantes de las personas, de los miembros del patronato de la Fundación y de la organización. Muchas gracias, en primer lugar, por su enorme ayuda en barrios marginales de Lima y en otros muchos proyectos que tienen en Latinoamérica y en Asia, y más concretamente por hacer posible hoy esta conferencia, esta bienvenida, por la invitación al cardenal y por haberle acompañado hasta la universidad. En el año 2000, la ONU aprobó la Declaración de los Derechos de la Declaración del Milenio. En la declaración se fijaron 8 objetivos para hacer avanzar la humanidad. Los países firmantes se comprometieron para alcanzar unos objetivos en 2015. Según avanzaba el milenio y llegaba a 2015, lo que se veía es que se estaba muy lejos de conseguir esos objetivos y se volvieron a reformular, se volvió a aprobar una declaración en 2015, la Agenda 2030, sobre el desarrollo sostenible. 17 objetivos de desarrollo sostenible, una nueva agenda que es una nueva oportunidad para que trabajemos todos juntos en un camino para mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. Parece que esta vez sí, 4 años después, gobiernos, entidades, organizaciones como nosotros, lo hemos incluido en nuestro plan de estudios, en nuestro plan estratégico, perdón. Las empresas lo están incorporando también en sus planes de acción. Parece que este sí que es el momento de trabajar todos juntos por los objetivos de desarrollo sostenible. Sin embargo, parece que crece en la opinión pública la sensación de que no se está haciendo suficiente o no se está haciendo suficientemente deprisa. Y por citar simplemente un ejemplo, el pasado 15 de marzo miles de jóvenes en 120 países salieron a la calle reclamando a sus gobiernos medidas urgentes contra el cambio climático. Una joven de 15 años, Greta Thunberg, se ha convertido en fuente de inspiración para todas ellas con sus discursos en el Parlamento Europeo, en el Parlamento Británico, diciendo, quiero que entréis en pánico porque la casa está en llamas, ¿no? O decía, estáis robando el futuro a vuestros hijos. Lo que pedía básicamente era que les escucharan, que escucharan a los jóvenes. El año pasado el Papa Francisco convocó el sínodo con el lema Amazonia, un nuevo camino para la Iglesia y para una ecología integral. La Amazonia es el mayor bosque tropical de la Tierra, 7,5 millones de kilómetros cuadrados, la zona del mundo con mayor biodiversidad, una de las reservas de biodiversidad del mundo, alberga el 60% de las especies conocidas, el 30% de las cuales son conocidas y otras muchas todavía no. Se estima que existen 1 millón de especies vegetales y animales y es la reserva bioestratégica del mundo. Pero además alberga 300 comunidades indígenas amazónicas, más de 240 lenguas. Es una realidad muy compleja. Greta Thunberg pedía ser escuchada y el Papa Francisco, cuando llamó a realizar los presínodos y las asambleas en toda la Iglesia, pedía escuchar a los pueblos indígenas. Decía, necesitamos de su sabiduría y conocimiento para poder adentrarnos sin destruir el tesoro que encierra esta región. Durante el tiempo de preparación de este sínodo, el cardenal ha tenido la oportunidad de escuchar y de reflexionar con muchos de los protagonistas que viven en el Amazonas. Leí hace unos días unas palabras de Jessica Patiachi, una mujer indígena que participó en una de las asambleas y que decía, todos debemos ser conscientes de que el planeta se está destruyendo. Esto lo experimentamos más los pueblos indígenas porque nos encontramos en la Amazonia, en nuestra casa. Y Amazonia no es solo el pulmón del mundo, sino el corazón de la humanidad. Estoy seguro de que nuestro ponente hoy va a compartir los testimonios escuchados, las propuestas, los caminos para poder llevar a la acción todo esto y que nos sirva de inspiración a todos para buscar respuestas a los retos que cada territorio tiene. Y antes de dar la palabra, es decir, la presentación de nuestro ponente la hará María Gómeza, de Ayuda Más,
que nos explicará un poco, aunque yo creo que todo es bien conocido por casi todos vosotros, la actividad de la Fundación y la actividad de nuestro ponente. Y luego tendremos, después de la ponencia, recordaros a todos que tendremos la oportunidad de dialogar con el ponente. Normalmente lo hacemos con tarjetones, habéis encontrado unos tarjetones en las sillas. Bueno, hoy vamos a saltarnos un poco el protocolo de Deustoforum, hoy podréis interpelar directamente al ponente con nuestro micrófono, porque me ha dado la impresión cuando entrábamos que más que entre el público estaba entre un grupo de amigos y me parecía que hacer las preguntas por escrito era un poco impropio en el día de hoy. Así es. María. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por su presencia. En primer lugar, en nombre de la Fundación Ayuda Más, Cardenal, queremos darle las gracias por atender nuestros deseos. A pesar de sus múltiples compromisos y de una agenda tan apretada, que acceda esta tarde a impartir esta conferencia bajo el título Una Amazonía para toda la humanidad. Como antigua alumna de la Facultad de Derecho, es para mí un honor dar la bienvenida al cardenal Pedro Barreto en esta Universidad de Deusto, que ya ha celebrado el 125 aniversario y que está comprometida en la promoción del saber y en la transformación de la sociedad. Muchos de los presentes conocen desde hace tiempo al cardenal, pero me van a permitir una reseña introductoria para aquellas personas que tienen hoy la oportunidad de conocerle, y espero que me comprenda la dificultad de intentar abreviar esta presentación. Pedro Barreto Jimeno, sacerdote jesuita, es arzobispo metropolitano de Huancayo y cardenal de la Iglesia desde el 28 de junio del 2018. Es el primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana y vicepresidente de la Red Eclesial Panamazónica, la llamada REPAM. Respecto de su currículum vitae, por tratar de resumirlo, Monseñor Barreto nace en Lima el 12 de febrero del año 1944. Estudió en el Colegio de los Padres Jesuitas de la Inmaculada, ingresando en la Compañía de Jesús con 17 años. Realiza sus estudios filosóficos en España en la Facultad de Alcalá de Henares y teológicos en la Facultad Pontificia y Civil de Lima. Es educador por Instituto Pedagógico Champanat de Lima y se le confirió la orden sacerdotal en Lima el 18 de diciembre del año 1971. Juan Pablo II le nombra obispo del Vicariato Apostólico de Jaén y su ordenación episcopal tuvo lugar el 1 de enero del 2002. En 2004, el Papa San Juan Pablo II le nombra arzobispo metropolitano de Huancayo. Es presidente del Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe, y también fue elegido vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana en el periodo 2012 a 2015. En marzo del 2018 fue elegido primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana para el trienio de marzo del 2018 a enero del 2021. El 20 de mayo del 2018, en la fiesta de Pentecostés y al acabar el rezo del Regina Coeli en la Plaza del Vaticano, el Papa Francisco anunció el nombramiento de Monseñor Pedro Barreto como cardenal de la Iglesia Católica y recibió el capelo cardenalicio el 28 de junio del mismo año en el Vaticano. Como premios y reconocimientos, destacar el 10 de diciembre del 2010 la Coordinadora Nacional Peruana de los Derechos Humanos le concedió el Premio Nacional de Derechos Humanos de Ángel Escobar Jurado. En junio del 2011 fue condecorado por el Congreso de Perú con la Orden de Caballero y Medalla al Congreso por la destacada labor en defensa de la vida, salud y cuidado al medio ambiente de la región central del país. También en el año 2012 recibió el reconocimiento como el personaje más influyente por esta permanente labor y trabajo en la solución integral y sostenible del problema ambiental de La Oroya y la cuenca del río Mantario. Y en 2012 recibió otra condecoración. Por no extenderme, decir que desde el nombramiento del Papa Benedicto XVI en septiembre de 2012 es además miembro del Pontificio Consejo de Justicia y Paz. Sí voy a detenerme también un poco en lo que es la vinculación con la problemática medioambiental y la ecología. Al llegar a Huancayo, recién nombrado arzobispo, queda impactado por la dramática situación que vive la población y siente que no puede quedarse al margen cuando la vida es amenazada. Comienzo una cita. El pensar que los niños que nacen con plomo en la sangre y los niños que vendrán. Termino la cita del cardenal Barreto. Esta fue la piedra de toque para lanzar la propuesta urgente de iniciar la erradicación de las causas que generan esta grave situación. Por ello pidió a la Universidad de San Luis en Missouri, en Estados Unidos, un diagnóstico sobre la salud en La Oroya
que es la población que está situada en la cuenca del Mantaro, perteneciente a la Arquidiócesis de Huancayo. Y en diciembre del 2004 se presentó una propuesta para la solución integral y sostenible sobre el problema de la salud ambiental y laboral en La Oroya y en la cuenca del río Mantaro, a través del diálogo y la participación del Estado, empresas y sociedad civil. Y desde entonces se han organizado e impulsado la mesa de diálogo. Esta defensa de la vida le ha llevado a hacer frente a no pocos y duros ataques contra su persona y a recibir, junto con otros colaboradores, repetidas amenazas de muerte. Frente a las amenazas y chantajes recibidos, el cardenal Barreto se ha reafirmado en su trabajo en favor de la vida, de la salud y del medio ambiente, llevando esta defensa a foros tanto nacionales como internacionales. En cuanto al capítulo de la relación con el País Vasco y en concreto con Ayuda Más, decir que Ayuda Más nace en Bilbao en el año 1994 para promover proyectos de transformación social y educación integral, colaborando en la mejora de la calidad de vida de personas y colectivos más vulnerables, por mediación de quien fuera impulsor de Ayuda Más, el padre jesuita Luis Santiago Martínez Dueñas, que entonces era el director del Centro de Asesoría Pastoral de la Universidad Pontificia de la Universidad Católica de Lima. Pero Ayuda Más conoció al cardenal Barreto y esto es hace más de 20 años. Entonces el cardenal trabajaba en la ciudad de Tacna, que está situada al sur de Perú, y era el director del Centro Cristo Rey del Niño Trabajador. 2 personas de Ayuda Más viajaron a Tacna para conocer la labor de este centro. En Tacna, y gracias a la intervención del cardenal Barreto, se llevó a cabo una propuesta novedosa y eficaz en la formación técnica de adolescentes trabajadores, y ello fue apoyado inicialmente a través de programas de cooperación internacional del Gobierno vasco y también por los ayuntamientos de Bilbao y Guecho, que eran sensibles y son a la problemática de la infancia trabajadora. Estos proyectos a favor de los niños trabajadores y niños de la calle, en favor de personas más vulnerables, fueron el origen de la colaboración de Ayuda Más con el cardenal Barreto. Esta colaboración, basada en la amistad y servicio, se sigue y se mantiene en la actualidad. En 2006, Ayuda Más visitó y conoció directamente la problemática de La Oroya y el Valle de Mantaro, involucrándose en programas con el Arzobispado y Cáritas Huancayo en su labor de defensa de los derechos humanos y medio ambiente, y tuvo el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya. No puedo ni quiero extenderme en estos programas que hemos desarrollado conjuntamente por no ser objeto de esta presentación, pero sí mencionar que, fruto de las reuniones mantenidas con las instituciones públicas vascas, en concreto la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco promulgó el 2 de abril del 2008 la Declaración Institucional sobre el Derecho a la Salud y el Medio Ambiente de la población de la ciudad de La Oroya. Desde el año 98 han sido constantes las visitas del cardenal Barreto al País Vasco, y hemos tenido el privilegio de escucharle en esta Universidad de Deusto en varias ocasiones. La última vez, en el año 2014, cuando nos ilustró en una conferencia sobre la REPAM, en una referencia expresa a la misión y el compromiso eclesial de la Panamazonía, como fuente de vida en el corazón de la Iglesia. Ahora, a las puertas del Sínodo Amazónico, que se celebrará en octubre próximo en Roma, quisiera concluir esta presentación con unas palabras que el mismo cardenal pronunció en el seminario internacional celebrado bajo el título El camino hacia el sínodo amazónico, en la que dice: va a ser la concreción del espíritu que la Iglesia quiere infundir desde lo local, lo regional, desde los últimos, aprender desde nuestros hermanos indígenas a vivir sobriamente, a vivir con un estilo de vida que sea ciertamente la solución al problema del consumismo desbordante que tenemos en esta sociedad tecnocrática que vivimos. Sí. Muchísimas gracias, cardenal, por su presencia. Muchas gracias. Prácticamente la presentación que me ha hecho ya me está indicando bastante tiempo. Y agradezco también a José Luis la introducción y la propuesta de la Amazonía para la humanidad. Este es el tema, yo diría, que ustedes me han pedido, pero que es también una de las urgencias. ¿Qué tiene que ver la Amazonía con la humanidad?
Y en ese sentido, yo me remito a la experiencia del sínodo. El sínodo es caminar juntos, es escuchar juntos, discernir juntos y actuar juntos. Este es, yo diría, la metodología que va a seguir el sínodo y que yo también voy a hablar. Se habla de nuevos caminos para la Iglesia y para la Iglesia universal, la Iglesia católica, y en eso tiene relación con el tema. Y nuevos caminos no quiere decir con esto que todo lo anterior ha sido negativo, sino que si hay una problemática global, la respuesta tiene que ser global, hacer uso de la palabra católico, que significa universal. Y esto tenemos que ponernos en este aspecto. Y para una ecología integral. Aquí podríamos decir que nuevos caminos para la Iglesia es en la orientación que el Papa Francisco en noviembre del 2013, en los pocos meses de asumir este servicio como obispo de Roma, nos habla de la alegría del Evangelio. Si hay algo que tenemos que transmitir en momentos difíciles es la alegría. Y la alegría se une con la Laudato Si, que es la experiencia del cuarto capítulo, que habla como propuesta de la Iglesia para toda la humanidad, una ecología integral. Por tanto, estamos tocando los dos pilares fundamentales, que es el Evangelii Gaudium y la Laudato Si. A este propósito podríamos decir que el Papa Francisco no inventa absolutamente nada, sino que recoge ese río profundo de la doctrina social de la Iglesia que comenzó con León XIII y que continúa a través de los papas y con la Laudato Si, que es un compendio único, yo diría, sobre un solo tema. Es la casa común, el cuidado de la casa común. Entonces, yo quisiera comenzar con esta afirmación, esta enseñanza de la Iglesia. A mí me impresionó mucho lo que dice ahí, que los girasoles buscan la luz del sol, eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Giran alrededor del sol, pero lo que yo no sabía es que cuando había un día nublado como hoy día y esta tarde, los girasoles se miran a sí mismos, ¿no? Para comunicarse la poca energía que tenían. Y es que para eso estamos nosotros, para ayudarnos en momentos difíciles que pasa el mundo y que la Iglesia unida en el mundo, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo, dice Jesús. Y por eso nos habla. Ahora, esta fotografía es una fotografía que contrasta la sequedad de la tierra y un pequeño brote de vida, casi insignificante. Pero es que en realidad la tierra tiene esa capacidad de reflejar lo que es Dios, la capacidad de resiliencia, de en los momentos difíciles provocar la esperanza, la vida. El caminemos cantando, así termina en la Laudato Si, en el número 244, caminemos cantando, que nuestras luchas y nuestros temores catastróficos, ¿no? Del grado de calentamiento global no nos roben la alegría y la esperanza. Por otro lado, el contraste, esta imagen de la Amazonía, es el agua por todos lados, es el verde, con todo lo que significa también de esperanza.
Aunque se ha perdido el 20% de la Amazonía, la naturaleza es maravillosa, es sabia, es algo que realmente nos indica que el agua es vida. Por algo cada uno de nosotros tiene el 70% de agua en su propio cuerpo. Somos agua, somos vida. Pero la Amazonía no es solamente la biodiversidad, son personas, culturas ancestrales que nos han enseñado y nos enseñan y van a ser protagonistas, como el Papa Francisco lo indicó en Puerto Maldonado, de cómo vivir una ecología integral. Esas tres dimensiones integradas de la dimensión de trascendencia con el ser trascendente, la dimensión también fraternal y la dimensión también con el cuidado de nuestra casa común. La superficie amazónica, esto ya es algo conocido, es de 7.5 millones de kilómetros cuadrados. Bolivia tiene el 11% de la región del bioma más grande del mundo. El Perú tiene el 13%, pero si se fijan, el territorio peruano, el 63% es amazónico, cosa que no se conoce mucho en el mismo Perú. Ecuador tiene el 2% de la Amazonía, pero según me decía Josefa, que es el especialista en Ecuador, en la Amazonía ecuatoriana, por los 12 años que estuvo viviendo ahí, y me alegra mucho de que sea el obispo auxiliar aquí de la diócesis de Bilbao, tiene el 60% del territorio ecuatoriano como amazónico. Y ahí quiero decir y detenerme, yo conocí a Josefa el abril del 2013 en Puyo, en Ecuador, y fue una persona muy importante en este proceso de la red eclesial amazónica ecuatoriana, de Cáritas Ecuador, y que yo pude participar ahí y vi cómo estaba organizando con todos los problemas y dificultades, pero una propuesta integral del cuidado de la Amazonía ecuatoriana, y ahí surgió la inspiración de la red eclesial panamazónica, un proceso bastante largo. Colombia tiene el 6%, Venezuela el 1%, y después está Guyana, Surinam y Guyana Francesa, con el 0.1% de la Amazonía. Yo pude participar en Guyana hace 4 meses en una asamblea territorial de las 45 que se han realizado respondiendo las preguntas que el documento de trabajo ofreció, y la verdad es que era una experiencia muy, muy importante. Brasil con el 67% de la Amazonía. La Amazonía para la humanidad. Muchos desconocíamos y algunos desconocen que la Amazonía como bioma produce el 20% del oxígeno del mundo. De 5 respiraciones que tenemos nosotros, una pertenece a la Amazonía, aquí, en Bilbao. Con eso decimos mucho. Pero también tiene más del 20% del agua dulce del mundo. Y el río Amazonas, que es considerado como la madre de todos los ríos, es fruto de 1.100 afluentes principales. Por tanto, podríamos decir que es el río con 6.762 kilómetros de recorrido, y si se fijan, el río Amazonas comienza en Arequipa, al sur del Perú, en pleno desierto, ¿no? Comienza muy pequeño, y dicen los científicos
que el punto, y aquí hay algunos científicos que podrían dar una clase magistral mejor que yo, que el punto más equidistante del delta del Amazonas es el comienzo de la cuenca, ¿no? Entonces, pero como decía, hay una infinidad y diversidad de culturas, de pueblos. En realidad, la población amazónica total son 35 millones, el 70% urbano, quiere decir gente que ha ido a la Amazonía a trabajar, y el 30% rural. Son más de una población indígena de 3 millones de indígenas amazónicos. Y lo más raro es que Brasil, con el 67% de la Amazonía, tiene menos población indígena amazónica que los otros 8 países que hay. Eso está indicando cómo históricamente ha sido diezmada la población indígena amazónica por diversos motivos, y también en el Perú, en el siglo pasado, a principios, con el problema del caucho, también fueron arrasados nuestros hermanos indígenas. Hay pueblos indígenas, 390 poblaciones, con más de 240 lenguas, y la experiencia que tuvimos el 19 de enero del año pasado, el día anterior a la visita del Papa, hubieron 1.500 indígenas amazónicos de Brasil, Bolivia y Perú, y que había que traducirlo al castellano o al portugués porque no se entendían entre ellos. Sus lenguas son diferentes. También las familias lingüísticas son 49, y lo que se habla de más de 100 pueblos o poblaciones en aislamiento voluntario. Algunos se ven obligados a salir al mundo occidental, entre comillas, porque sus aguas son contaminadas por diversos motivos. Es el gran pulmón de la tierra, lo dice el número 38 de la Laudato Si. Posee la quinta parte del agua dulce del mundo, es como un resumen de lo que hemos visto. La mitad de los animales y las plantas del mundo viven en la cuenca amazónica y se están extinguiendo. Tienen los mayores recursos naturales del planeta, que despierta la avidez de los inversionistas, sobre todo con la palma aceitera, que es uno de los problemas más graves. Sin embargo, es una madre generosa, con diversidad de productos, ¿no?, que realmente nos llaman la atención, a pesar del maltrato. Yo podría decir, si la Pachamama, que es la Madre Tierra, es maltratada, es como si a nuestra propia madre, a pesar de la edad, 90, 100 años, ¿no?, la maltratemos, y eso sería imperdonable. Igual pasa también con la tierra. Esto ya es como un resumen, pero este territorio está amenazado por la explotación irracional de sus recursos y, sobre todo, como ya he dicho, los monocultivos industriales. Se ha perdido para siempre el 20% de los recursos del bosque tropical. Hemos visto entonces el ver, ahora se trata de discernir hacia una conversión pastoral. La Amazonía como, no tema, sino como es una experiencia bioética social. Aquí estamos con Juan Mari, ¿no?, que esto para mí ha sido muy iluminador, una conversación con él. Nos habla de bioética, que no solamente es hablar del embrión o de la cuestión de la vida, sino la vida en su conjunto, una visión integral. Y el problema
de la humanidad hoy es ético, ¿no? Y lo social, que incluye también lo ambiental. Por tanto, el discernimiento surge a partir de una llamada de Dios a una conversión pastoral, y estamos hablando nuevos caminos para la Iglesia, y un discernimiento que nos ayude también a la humanidad a vivir y caminar hacia una ecología integral, a una bioética social. Y para mí es muy importante solamente este texto, el texto del Éxodo. He visto, he oído, conozco sus angustias, no solamente de la Amazonía, sino una Amazonía para la humanidad, y la decisión, la acción de Dios, que para nosotros hoy es el Papa Francisco, que es principio y fundamento de la unidad entre los obispos y entre todos los fieles bautizados. Yo he bajado para librar. Es un Dios que se abaja, que se encarna, y que se encarna en un pueblo, en una historia muy concreta, política, social, económica, y yo diría ambiental. Hoy he bajado para librarle y subirle. Cantidad de verbos que implican acción: el ver, el escuchar, el conocer vivencialmente la problemática, y bajar para librarle y para subirle a una tierra fértil y espaciosa. Esta dimensión mística, profética de la Iglesia al servicio de la vida y de nuestra casa común. Este es, en resumen, yo diría, bíblico del sínodo que vamos a estar ya a puertas de iniciarse. Por tanto, la palabra de Dios es el fundamento para escuchar el grito de los pobres y el grito de la tierra, como dice el Papa Francisco. No sé si lo han visto ustedes así. El Papa va delante de nosotros, pero tiene algunos signos de la biodiversidad. Tenemos que caminar juntos con Él, como principio de unidad, como ya he indicado. A veces pasaba que el Papa iba o al medio o atrás. Ahora el Papa va delante de nosotros con sus 82 años a cuestas, sus 28 visitas apostólicas, increíble, en menos de 6 años, y a países como Emiratos Árabes, ¿no? También recientemente a Macedonia, Bulgaria, etcétera, ¿no? Y aquí hay dos personas importantes. Una es don Claudio Humes. Quiero hacer una referencia a él porque es gran amigo del Papa Francisco, es presidente de la Red Eclesial Panamazónica y ha sido nombrado relator del sínodo amazónico a realizarse en Roma en octubre próximo. El 13 de marzo, al momento en que el mismo Papa tiene la autoridad para decir qué ha pasado en el cónclave, él en una entrevista dijo, cuando llegó a los 70 votos de los 120, ¿no?, que eran los cardenales que eligieron al Papa, el mismo Francisco dice, siguió la votación y don Claudio me dio un beso, me abrazó y me dijo, acuérdate de los pobres. Y el mismo Papa Francisco dice que a partir de ahí todo su discernimiento y esa paz que le vino fue ponerse el nombre de Francisco de Asís. El Papa Francisco, a los 3 meses en Brasil, en julio del 2013, hablando a los obispos de Brasil, dice: la misión de la Iglesia debe ser relanzada
en la Amazonía. Y el 19 de marzo, fíjense la lógica que hay, nuestra vocación es custodiar toda la creación, la belleza de la creación, como se nos dice en el libro del Génesis y como nos muestra San Francisco de Asís. Es tener respeto por todas las criaturas de Dios y por el entorno en que vivimos. La Laudato Si es, yo diría, la experiencia vivencial, teórica, pero también de acción. Es una invitación a todos a recibir con corazones abiertos este documento, dice él, el cual continúa la línea de la doctrina social de la Iglesia. Aquí hago referencia a una ayuda que Juan Mari me ha entregado, de ver cómo ha sido el proceso muy sucinto en la Gaudium et Spes, el número 5, sobre la misión de la Iglesia en el mundo actual, el año 65, 7 de diciembre, dice, nuestra época, más que ninguna otra, tiene necesidad de la sabiduría para humanizar todos los nuevos descubrimientos de la humanidad. La sabiduría para humanizar. El Papa Francisco habla de una iglesia con rostro amazónico, habla de una economía con rostro humano. De ahí viene el fundamento, ¿no? Y continúa, el destino futuro del mundo corre peligro si no forman hombres más instruidos en esta sabiduría. Es una visión, yo diría, profética. Debe advertirse a este respecto que muchas naciones económicamente pobres, pero ricas en esta sabiduría, pueden ofrecer a las demás una extraordinaria aportación. Prácticamente esto lo dijo el Papa Francisco en Puerto Maldonado dirigiéndose a los indígenas amazónicos. Ustedes son los maestros sabios en el cuidado de la vida y en una vida sobria. Viene de esta afirmación. Y en la Populorum Progressio del año 68, Paulo VI dice hacia una condición más humana. Y dice, si para llevar a cabo el desarrollo se necesitan técnicos cada vez en mayor número, para este mismo desarrollo se exige más todavía pensadores de reflexión profunda que busquen un humanismo nuevo, el cual permita al hombre moderno encontrarse a sí mismo asumiendo los valores superiores de amor, de amistad, de oración y de contemplación. Esto lo dice Paulo VI. Juan Pablo II, en la Redemptor Hominis, en 1979, dice algo que ahora es actual. ¿De qué tiene miedo el hombre contemporáneo? El fin de los tiempos. Si crece un grado más, ¿no? Viene la hecatombe, ¿no? El hombre actual, dice Juan Pablo II, parece estar siempre amenazado por lo que produce, es decir, por el resultado del trabajo de sus manos y más aún por el trabajo de su entendimiento, de las tendencias de su voluntad. Los frutos de esta múltiple actividad del hombre se traducen muy pronto y de manera a veces imprevisible en objeto de alienación. El Papa Juan Pablo II es el primero que habla del cambio climático en 1989
cuando fue a Puerto Montt en 1989, es decir, toda una experiencia fundamental. Y en la Familiaris Consorcio, Juan Pablo II, en el 20 de noviembre de 1981, nuestra época tiene necesidad de sabiduría. Y la sabiduría es discernimiento, no solamente es sabiduría de la inteligencia humana. Y por último, hay un documento muy importante del 22 de febrero del 87 del cardenal Joseph Ratzinger, cuando era prefecto de la Congregación de la Fe. Dice: la ciencia y la técnica al servicio de la persona humana. Y ahí hay un texto que realmente muy importante. La ciencia, dice, sin la conciencia no conduce sino a la misma ruina del hombre. La ciencia sin conciencia. Nuestro tiempo, más que los tiempos pasados, necesita de esa sabiduría para humanizar más todas las cosas nuevas que el hombre va descubriendo. Está en peligro el destino futuro del mundo, a no ser que surjan hombres más sabios. Esto es increíble, 1987, y recoge todo lo que hablamos antes. Entonces, es una invitación, no es una simple reflexión. El texto, yo diría, fundamental, que se repite como un estribillo, es que todo está conectado. Todo en el mundo está conectado. Nuestras personas estamos en una experiencia de que todo está conectado con la sabiduría de Francisco. Y aquí está el fundamento de por qué el Papa ha convocado un sínodo especial sobre la Amazonía. Él dice: mencionemos esos pulmones del planeta repletos de biodiversidad que son la Amazonía, la cuenca fluvial del Congo o los grandes acuíferos y los glaciares. Hay una red eclesial panamazónica, hay una red eclesial de África, la REVAC, y así se están creando en otros. Para darles un ejemplo, en Huancayo hay un nevado que se llama el Huaytapallana. En los últimos 20 años ha perdido, según los científicos, el 67% de su masa glaciar. 67% en los últimos 20 años. Yo llevo allá 15 años y ciertamente se nota. Va a escasear el agua. Los Andes están perdiendo todos los nevados. Y fíjense el título de esta charla que ustedes me han pedido. Aquí está la respuesta. No se ignora la importancia de esos lugares para la totalidad del planeta y para el futuro de la humanidad. No estamos en un sínodo temático, estamos en un sínodo de bioética social. Y yo eso quisiera ponerlo muy enfáticamente, porque sin duda alguna a uno dice, no, pero los peros que vienen, no se ignora la importancia de esos lugares y la Amazonía en primer lugar para la totalidad del planeta y para el futuro de la humanidad. Esto me parece a mí muy importante que tengamos muy en cuenta. Es una frase del Papa Francisco a los obispos de Brasil, y es que hace referencia a los obispos de Brasil porque en Aparecida, en la quinta conferencia episcopal de los obispos latinoamericanos, donde el Papa Francisco fue el presidente de la comisión de redacción, escuchó
a los obispos de Brasil con mucha fuerza la urgencia que tenía. ¿Y quién iba a pensar que el Papa Francisco, unos 10 años después, convoque un sínodo sobre la Amazonía como examen decisivo y como banco de prueba para toda la Iglesia? O sea que el Papa tenía muy claro hacia dónde quería llegar. Pero quisiera añadir que la obra de la Iglesia ha de ser ulteriormente incentivada y relanzada en Amazonia. La fuerza de la Iglesia no reside en sí misma, sino que está escondida en las aguas profundas de Dios, en la que ella está llamada a echar las redes. Pan-Amazônia, fonte de vida no coração da Igreja. El Papa Francisco, en Madre de Dios, el 19 de marzo del año pasado, dice: la cultura dominante del consumo y del descarte convierte al planeta en un gran basural. Lo dice desde la Amazonía. El modelo de desarrollo es anónimo, asfixiante, sin madre, solo obsesionado por el consumo y los ídolos del dinero y del poder. Esto mismo lo dije hace 3 días en Bogotá en un evento de unas 500 personas, donde habían empresarios, donde habían políticos, etcétera, y nadie habló de esto, ni comentaron, como diciendo, está bien, y el Papa ha sido muy enfático y lo sigue diciendo: este modelo es un modelo de un colonialismo que se disfraza hoy de progreso. Proteger a sus pueblos originarios y sus territorios es una exigencia ética fundamental y un compromiso básico con los derechos humanos. Aquí no se trata de paliar un poco la propuesta, la urgencia, muy serena, pero nos exige proteger a los pueblos originarios. Los pueblos amazónicos, dice el Papa, son la memoria viva de la misión que Dios nos ha encomendado a todos: cuidar la casa común. Ahí está la sabiduría de los pueblos indígenas amazónicos. Ahí está la bioética social. Ellos nos enseñan, no en un claustro universitario, sino en ese gran claustro de la vida que es nuestra madre tierra. Para algunos, como yo, cuando era joven, y estudiante, yo veía estas fotos y decía los chunchos. En el Perú decir chunchos es decir, bueno, son los salvajes. No tenemos nada que aprender, y yo me confieso aquí y espero su penitencia. Y la penitencia es precisamente hablar de esta sabiduría que yo y muchos negaban y siguen negando. ¿Qué voy a aprender de ellos? Ellos no tienen título. Hay diversidad de culturas. Cada uno tiene algo que aportarnos. La madre es la madre sonriente, la madre tierra, la madre que da vida, y el niño que mira como esperándonos también algo. Es se puede decir, la relación con la naturaleza. El mimetismo, los colores, es parte de sus rituales. El agua, están inmersos en el agua. Yo, si estoy hablando con ustedes, se lo debo a 2 aguajún guampis en el río Marañón, que me atreví a cruzar el río Marañón, que tenía 300 metros de largo, y 2 aguarunas estaban conmigo, pero de pronto un joven, un niño, se lo llevó el agua y me dejó a mí solo a la mitad, y un aguaruna me salvó.
la alegría de las niñas, ¿no? El esfuerzo de educarse. Y por último, quisiera terminar con el actuar, y actuar ahora. Esta convocatoria lo hizo en octubre del 2017, 2 años antes, y la Red Eclesial Panamazónica es de alguna manera la que está propiciando una preparación desde lo local. Son más de 80.000 indígenas amazónicos que han participado en fórum y en asambleas territoriales y han dado sus conclusiones. Y precisamente el lunes próximo nos vamos a reunir los miembros del Consejo Presinodal para aprobar el instrumento de trabajo del sínodo. Nuevos caminos para una iglesia con rostro amazónico, dice el Papa. Y uno dice, hay que pintarse las caras, hay que vestir como ellos. ¿Qué significa tener rostro amazónico? Es precisamente tener esta experiencia de la sabiduría de una ecología integral. Hace 2 días, en Bogotá mismo, el que presidía toda esta reunión importante decía, no hemos invitado a los indígenas porque no se sienten cómodos en ambientes como este. Ya estábamos en un hotel de 5 estrellas, creo, ¿no? Pero los indígenas, miren, están en cualquier parte y visten así con una dignidad y que realmente nos llama la atención. En Washington, en la Universidad de Georgetown, tuvimos un evento de más de 300 personas de los 5 continentes y se hizo precisamente en Washington para ir al centro de lo que se llama la sociedad desarrollada económicamente hablando. Y ahí los jesuitas también jugaron un papel muy importante y participaron así. Y las ponencias que tuvieron son ponencias súper magistrales, porque no hablan de aquí para acá, sino hablan con el corazón. Y hay una empatía, porque ellos hablan de la vida, no solamente de los sufrimientos, sino también de propuestas muy importantes. Aquí esta foto, si se fijan en este indígena amazónico que tenía ese sombrero para él, ¿no? De Brasil, estamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La segunda vez que la Iglesia Católica participaba, pero en esta oportunidad fue la Red Eclesial Panamazónica que presentó la problemática de la Amazonía. Esta foto es del Papa Francisco en Puerto Maldonado. Le obsequiaron el tahuash. El tahuash es el símbolo de la sabiduría, se lo pone a los ancianos, ¿no? Y también con los, no recuerdo ahora cómo se llama, pero es el símbolo de la sabiduría. La sonrisa del Papa y ver también al Papa como alguien que se identifica con esto. Tuvimos este evento por una iglesia con rostro amazónico hacia el Sínodo Amazónico 2019. Y aquí vuelvo a insistir en el tema, y aquí tienen a alguien que estaba vestido como el Papa. Se lo voy a mostrar esta foto porque el tahuash que tengo es mucho mejor que el que le dieron al Papa en Puerto Maldonado. Le voy a sacar un poquito. Pero es que para ellos, los indígenas amazónicos, se identifican con los frutos de
de la naturaleza. Ese tahuash, que es como, ahí no utilizo la mitra, sino utilizaba también el tahuash en las celebraciones litúrgicas. Aquí hay algo que parecía inalcanzable, pero cuando hay corazón que late, como dice el Papa Francisco en la Laudato Si, mientras haya una persona buena, hay esperanza en el mundo. La esperanza es lo último que se pierde, y gracias a Dios hay más de uno. Es María, es la unión de las manos, es el cuidado de la naturaleza, y yo quiero ir más rápido porque si no, no van a... Esta es una foto que tal vez algunos ya lo han visto. Si se fijan, es la presentación que hubo de la Red Eclesial Panamazónica el 3 de marzo del 2015, 5 meses antes de que saliera la Laudato Si. El cardenal Claudio Humes, que es el presidente, mostrando la carta fundacional, ofreciéndole al Papa nuestro servicio. No es una institución, es un espacio de diálogo y coordinación, y yo estaba ahí como presidente del Departamento de Justicia y Solidaridad del CELAM, y los tres mirando, ¿no? Y aquí, en esta foto, ya nos miramos entre nosotros sonriendo, y el Papa tiene la carta fundacional en el corazón. Y el lema que tenemos en la Red Eclesial Panamazónica es la Red Eclesial Panamazónica es fuente de vida en el corazón de la Iglesia. Aquí hay dos verbos, amazonizar y laudatosificar. No quiero ir más rápido por el tiempo. Tres pasos: escuchar, discernir y actuar. Eso es lo que se quiere en el sínodo amazónico. Este es Jessica Patiachi, la que está hablando ahí. Jessica Patiachi, que es de una población arawak muy pequeña. Ella es profesora y ella fue elegida para poder decirle al Papa lo que sienten, lo que piensan y lo que quieren de la Iglesia. Y el Papa ahí escuchando muy atentamente. El que está a su derecha es Delio, de una comunidad de Oxapampa, cerca de Huancayo, en la selva, que es catedrático de una universidad Nopoqui, que es exclusivamente para los indígenas amazónicos. Hay un obispo ahí croata muy bueno, comenzó con 150 y ahora hay cerca de 800 universitarios que siguen, ¿no? El problema de los pueblos originarios. Dice, probablemente los pueblos originarios amazónicos nunca hayan estado tan amenazados en sus territorios como lo están ahora. Una indígena amazónica en una de las asambleas territoriales que participé dijo textualmente: si nos quitan el territorio, nos quitan la vida. Hay una armonía entre el territorio, la tierra y la persona. Nos mutilan, nos castran si nos quitan el territorio. Y como saben, los territorios amazónicos no tienen las poblaciones, los títulos de propiedad. Nosotros, los pueblos indígenas, estamos cansados de que todos los gobiernos de la historia se lleven las riquezas que tenemos en la Amazonía. Y alguno dijo, no, se llevan las riquezas naturales, pero no se llevan la riqueza de nuestras propias culturas. Aquí es cómo escuchaban al Papa, y termino con esto.
el proceso sinodal, el caminar juntos. Octubre de 2017, el 19 de enero con la visita comienza la preparación. En febrero del 2018, reunión de la Comisión Presinodal en Roma con la presencia del Papa. La verdad es que fueron 2 días y medio y el Papa estaba puntualísimo en todas las reuniones y el cardenal Baldisseri le decía: Santo Padre, ¿quiere decir algo? No, está muy bien, estoy escuchando. En la tarde le dijo lo mismo, no. Y al segundo día tampoco, solamente estaba escuchando. Al final de la reunión dijo: bueno, sí quiero hablar, quiero agradecerles porque he aprendido mucho al estar escuchándoles a ustedes. Hasta luego. Así nos dijo. Febrero, diciembre del 2018, del año pasado, fue las asambleas territoriales como aportes al sínodo. Ha habido una respuesta impresionante. El mismo cardenal Baldisseri, con la experiencia que tiene de los sínodos, dijo: nunca antes desde lo local se ha aportado. Una reunión del equipo coordinador de la REPAN para la evaluación del proceso de preparación. En febrero de este año nos hemos reunido en Roma para recoger la síntesis de las respuestas y ahora en mayo va a ser la reunión presinodal para aprobar el documento de trabajo. En junio del 2019 entrega las conferencias episcopales del documento de trabajo del Sínodo Amazónico para que se pueda reflexionar y que los obispos no vayan simplemente en octubre para ver qué pasa, sino que queremos que desde junio hasta octubre haya reuniones en cada una de las conferencias amazónicas para escuchar también a las personas. La madre con su hija, ella es Jessica Patiachi también. Fíjense el niño con su sombrero. Estamos en camino al sínodo y aquí las personas humildes no son las más débiles, sino las más fuertes de todas, porque no se esconden, sino que se exponen. Se exponen a las críticas, se exponen incluso a la muerte, no solamente los indígenas amazónicos, sino muchos agentes de pastoral. Me gustan las personas que dejan huella, no las que dejan cicatrices. Alabado seas, mi Señor. Gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que ha sido emocionante, espectacular escuchar. Y ahora también es el momento de, no sé si de que hablen, ¿no? de preguntar. Seguro que hay muchas cosas que os apetecería tener la oportunidad de preguntar a nuestro ponente. Así que mejor hacerlo antes de que nos despidamos y luego quedarse con las ganas. Una sugerencia. Sí, claro. Hay que darle la palabra a José, porque estuvo en los inicios. Bueno, pues... Y también aquí hay que obedecer, ¿no? No, pero es que... Sí. Sí. Esto sí me lleva, bueno, no sé, algo que no esperaba, ¿no? Porque yo lo que quería era oír ciertamente y conocer algo de que en los últimos años, desde que salí de Ecuador, no he podido seguir,
aunque indirectamente solamente a través de informaciones he podido seguir, pero sí es cierto que todo esto empieza en una experiencia local, en los vicariatos de Ecuador, vicariatos amazónicos. Como en otros sitios, los vicariatos están asignados a órdenes religiosas, pero se produjo una circunstancia en la que, algo que no es fácil, pero de que órdenes religiosas diferentes, con tradiciones distintas, se pusieron de acuerdo, un poco animadas por la experiencia de Cáritas Ecuador en ese momento, para poder hacer un proyecto integral y de alguna forma intentar vivir en la Amazonía, en esas iglesias locales, todavía débiles en algunos sentidos, pero muy fuertes en otros, una experiencia que luego se pudo también extender. Muy amablemente el cardenal ha dicho que nosotros tuvimos un peso importante, pero la verdad es que, como todas las cosas que pasan en este mundo, uno está en el sitio adecuado, en el momento adecuado, y las cosas se pueden empezar. Justamente en ese mismo tiempo en el que nosotros arrancamos, se produjo sorprendentemente el nombramiento de Francisco. Él, digamos, estaba allí presente y tuvo la oportunidad de conocer y darse cuenta del valor potencial de lo que allí estaba sucediendo, y algo que podía sencillamente haberse quedado en una experiencia local, pues a través de la implicación del CELAM y luego a través también de la implicación del Vaticano, resultó en esto. Es decir, lo único que tengo yo es un corazón agradecido por haber estado casualmente en el sitio adecuado, en el momento adecuado, y la verdad, aquí pues dar gracias a Dios, alabado sea mi Señor, yo también digo. Gracias. ¿Quién se anima? Bueno. No. Bueno, agradecer la magnífica y emotiva también muchas veces la conferencia que nos ha dado el cardenal. Y bueno, yo quisiera hacerle una pregunta sobre las expectativas que puede producir este encuentro, este sínodo que va a celebrarse ahora en otoño. Quiero decir que, bueno, pues tendrán unos objetivos muy bien formulados, previstos, con una aplicación pragmática para los 9 países sinodiales, pero ¿qué trascendencia esperan encontrar a través de la realización de este sínodo? Es decir, ¿qué impacto, qué fuerza puede tener el sínodo para que puedan actuar no solamente los países mencionados, a los que está dirigido, sino también a nivel mundial, para que, en fin, pues puedan tomarse quizá medidas para ir recuperando lo que todos queremos, pensando en la naturaleza? Muchas gracias. Puede ser otra pregunta para 2 o 3 preguntas. Sí, bueno, sí. Me pide que formulemos varias preguntas y luego la responderá. Si pasáis, tenemos también aquí. Mire, que yo quiero preguntar, ¿qué esperan de las políticas del nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que aparentemente, por una parte, auspicia ideas del neoliberalismo, de la explotación a ultranza de los recursos? Y claro, naturalmente la Amazonía es una mina de recursos. Y por otra parte, está amparado también por las comunidades evangélicas de Brasil. Brasil tiene el 67%, como nos ha dicho, del territorio de la Amazonía. Entonces, ¿qué esperan del nuevo régimen, del nuevo presidente de Brasil, Bolsonaro? Muchas gracias. Sí, perdona. Ese que está con corbata, está mirando atrás con anteojos, medio peladito. ¿No lo conoces? Sí.
Yo solo querría preguntar si va a haber indígenas en el Sínodo de Roma. Es decir, se consulta a todo el mundo, pero claro, en el momento de la decisión clave es importante también oír la pregunta directamente. Entonces, en los sínodos creo que tienen un defecto fundamental, y es que el pueblo de Dios está lejos, está fuera. Muy bien. Una cuarta pregunta, a ver. Sí, por favor, es que si no... Estando en Quito, en Ecuador, visitando la plaza grande del gobierno, hay una lápida en la catedral, en un lateral, que dice: es gloria de Quito el descubrimiento del Amazonas. No sé si tiene algo... Es gloria de Quito el descubrimiento del Amazonas. Si han exagerado un poco a lo vizcaíno o si hay algo de verdad. Ajá. Bueno, son 4 preguntas. Voy a tratar de ser muy breve. Las expectativas sobre el sínodo. Yo estoy convencido que hay un antes y un después del sínodo, en la Iglesia y en la sociedad. Por 2 razones: una urgencia climática, que es innegable, y segundo, por una vuelta a las fuentes de la sinodalidad. La sinodalidad no es invento de Francisco ni del Concilio Vaticano II, sino es desde la Iglesia primitiva. Entonces, por un lado, las expectativas, hablando en positivo, es que hay mucha gente que, aunque no cree, se da cuenta de lo que le viene encima a la tierra, ¿no? Y por otro lado también hay una expectativa muy grande de renovar, de la reforma de la Iglesia, que el Papa Francisco está poniendo el pie en el acelerador desde el Vaticano II, con Juan XXIII, Pablo VI, el mismo Juan Pablo II, etcétera, etcétera. Entonces, hay un antes y un después. Yo no soy visionario, pero sí estoy muy animado y esperanzado. De esto tal vez ustedes pueden añadir. Sobre Bolsonaro, acabo de leer hoy día en El País, en el diario, que los ministros del ambiente anteriores de los diversos gobiernos se han unido en contra de Bolsonaro y ya han hecho público eso. Esto es una primera respuesta a Bolsonaro. Segundo, doy gracias a Dios por la creación de la REPAN. La Red Eclesial Panamazónica marca también un antes y un después. Antes estaban a merced de los poderes del Estado en todos los países amazónicos. Recordarán ustedes que hace unos 8 o 10 años salió en Estados Unidos un mapa de la región amazónica diciendo que eso pertenecía al mundo y que había que tener una autoridad mundial. Incluso yo vi mapas sobre esto. Y esto, claro, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz, porque la autoridad mundial era el poder económico, ¿no? Pero esto no ha dado mucho que dar, yo lo digo así abiertamente. Ahora los hijos de la luz, con la REPAN, con el sínodo, son más astutos que los hijos de las tinieblas.
¿Por qué? Porque Bolsonaro es el primero que ha pedido participar en el sínodo amazónico. Cosa rara. Y el Papa ha dicho no, nada que ver con los estados. Este es un sínodo amazónico y que definitivamente está implicando que los hijos de la luz son más astutos ahora que los hijos de las tinieblas. Y están preocupadísimos por qué va a pasar con el sínodo amazónico. Y hay una corriente muy positiva, pero también hay que reconocer que al interior de la Iglesia y fuera de la Iglesia hay también bolsonaros, ¿no?, que quieren aprovecharse para denigrar del Papa Francisco, el primer latinoamericano en la historia de la Iglesia. Pero en fin, la lucha entre el bien y el mal van a estar presentes, pero confiamos en el Espíritu. Yo creo que ahí la REPAN está jugando y va a jugar un papel muy importante. Es decir, la REPAN es unir las manos. Antes no estaban unidas y entraban como Pedro por su casa, no sé si se dice también en España aquí, a pesar, yo no sé por qué, yo me llamo Pedro y no sé, Pedro por su casa, pero ahora con la REPAN va a ser más difícil y ahí estamos dispuestos a esto. Sobre la preocupación de la participación de los indígenas en el sínodo, es un sínodo de obispos, ¿no? Pero, como ya indiqué, la participación de los indígenas desde sus territorios ha sido muy importante, y ahí quiero reconocer el trabajo del equipo central de la REPAN que coordina el secretario ejecutivo Mauricio López, que es un laico, ¿no? Impresionante todo el trabajo que ha hecho y ha sido muy fiel en esto. Ahora, además hay, y esto lo vamos a ver el lunes que viene, cuántos auditores hay en el sínodo, auditores externos. Y yo estoy convencido que mínimo habrá unos 20 o 30 representantes, líderes amazónicos que tendrán voz, pero no tienen voto, ¿no? Y eso es muy fácil porque se consulta a los obispos en las asambleas territoriales quiénes han sido los líderes que han surgido desde lo local. En ese sentido va a ser muy importante. Esto de que es gloria de Quito el descubrimiento del Amazonas, bueno, no quiero hacer mayor comentario, pero quiere decir que desconocía que las poblaciones indígenas amazónicas son ancestrales, ¿no?, sus culturas, y han estado miles de años allá. No hacía falta decir eso, eso me parece a mí el descubrimiento del Amazonas, ¿no? Es como si alguien dijera también, aquí se descubrió el sol, ¿no? Sí. La expedición era fundamentalmente poblaciones indígenas con alguna ayuda, que la expedición era fundamentalmente poblaciones indígenas que iban a descubrir a sus hermanos con algún apoyo, no voy a decir las órdenes para no ser chauvinista. Es un descubrimiento para Europa del Amazonas, pero el Amazonas ya estaba desde el principio, ¿no? Bueno, tenemos todavía tiempo para una última pregunta o alguna última intervención. No. Tenemos una duda, y es que, bueno, aquí hay un especialista en la Amazonía y que conoce muy bien. Javier Arellano. Sí. Javier Arellano. Javier Arellano. Él tiene, yo lo conocí hace más de 30 años, y siendo maestrillo, ¿no? Estuviste en Santa María de Nieva
y creo que su comentario va a ser muy importante. Él debió hacer la charla, pero en fin. Pero su humildad... Javier, si tú pudieras ayudar, corregir, ¿no? No, simplemente alabar. Sí, vamos, yo creo que nos conocimos bien. Yo estaba recordando que la primera vez que llegué a Perú, el cardenal fue el que me fue a esperar al avión. Todavía no era cardenal, entonces era secretario del provincial y fue el que me introdujo en el país. Y vamos, mi experiencia personal yo creo que es muy parecida a la del cardenal, de que mi estancia, yo estuve 2 años y pico allí con indígenas amazónicos, aguarunas y guambisas, y que a mí me transformaron la vida, me cambiaron la manera de, no solo entender el mundo, yo creo también de entender la presencia de Dios en el mundo. Entonces, en ese sentido yo creo que sí que pueden decir mucho también a la Iglesia de una nueva manera de entender la presencia de Dios y cómo se manifiesta y cómo son las relaciones entre el Dios de Jesús y la creación. Me parece que hay cosas que los indígenas nos pueden enseñar mucho. Yo ya aprovecho una pregunta. En los últimos años, trabajando algunas cosas de la presencia de la Iglesia en conflictos, yo sostuve por la trayectoria vital de cardenal que esos años, en concreto en el vicariato, fueron muy importantes para el desarrollo posterior de esa perspectiva más ecológica y también para el papel que ha jugado en el desarrollo de la REPAN y incluso de algunas formulaciones que aparecen en Aparecida sobre el tema de la relación de la Iglesia con la ecología. Pero ya que está aquí, me lo puede confirmar si realmente esos años en el vicariato con indígenas amazónicos tuvieron ese impacto. Sí, gracias, Javier. En realidad yo diría que hay un entusiasmo en las comunidades indígenas, un entusiasmo nunca visto. Ellos se sienten partícipes de todo el proceso que se ha seguido, sinodal. Y a propósito del Vicariato Apostólico de Jaén, del cual yo fui obispo durante 2 años y medio, yo me acuerdo que las Navidades las pasé con Manolo García Rendueles en Villa Gonzalo. Yo no entendía nada, y esa foto del Tahuash es ahí, no entendía nada, ¿no? Pero sí estaba admirado de cómo Manolo, en este caso, me orientaba, ¿no? Incluso para la celebración litúrgica. Si hubiesen tomado algún video en esa época, no había celulares, estoy seguro que no me nombraban cardenal. Pero en fin, lo que sí a mí me transformó la experiencia de contacto con las poblaciones indígenas. Cuando tenía 15 años, los misioneros, entre comillas, jesuitas, iban al Colegio de la Inmaculada en Lima y llevaban pues a 2 o 3 indígenas con sus cerbatanas, estaban pintados, y ahí fue en realidad el comienzo de lo que ahora realmente yo estoy entusiasmado. No sigo entendiendo muchas cosas, pero sí me impresiona y me admira la capacidad que tienen para expresar lo que ellos viven. Entonces, no solamente la naturaleza es capaz de recuperar la admiración por la naturaleza, por las culturas y por todo lo que eso significa. Esperemos pues que la Iglesia tenga este rostro amazónico de admirarnos, de cuidar y de vivir de una manera sobria, ¿no? Gracias. Bueno, pues llegamos al final, ya es la hora de terminar. Yo, por resumir aquí algunas de las ideas, escuchar, discernir y actuar con urgencia. Así es. Cuidar la casa común es la tarea de todos. Ellos nos enseñan, buscar la sabiduría
y que la Amazonía va a ser un banco de pruebas para toda la Iglesia. Y siempre es muy importante que las pruebas tengan éxito, porque todos nos jugamos mucho en las pruebas. ¿No? Y porque... examen decisivo. Y un toque de esperanza: mientras haya una persona buena, seguirá quedando esperanza, y seguro que en la Amazonía hay más de una persona buena. Eso es de Francisco, no mío. Bueno, pero la cita la hemos oído. Bueno, muchísimas gracias, cardenal. Yo creo que ha sido un placer y un honor tenerle aquí en Deustoforum, en la universidad. Muchísimas gracias, Ayudamás, por ayudarnos a traer al cardenal. Y bueno, pues a lo mejor después del sínodo podemos conocer entonces cuáles van a ser los planes de actuación, ¿no? Bueno, ahí después del sínodo vendría un indígena amazónico, no el cardenal. Bueno, esa es la pequeña gran novedad. Pues tomamos muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias.